Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este caso tengo que dar las gracias a mi amigo Archie del canal Archie Ad Hoc porque acaba de publicar un vídeo sobre el guión que Hergé elabora para esta obra, para La Oreja Rota. Un guión bastante complejo y que él analiza en nada más y nada menos que 6 niveles. Un vídeo que os recomiendo encarecidamente, como también os recomiendo todo su canal, en el que además de Tintín habla de otra serie de cómic franco-belga de gran relevancia como es Blake y Mortimer, del gran Edgar Pierre Jacobs. En este caso hablo de su canal y me refiero a este último vídeo que ha publicado porque me ha ayudado a sacar del cajón un guión que tenía elaborado desde hace tiempo pero que no grabé en su momento y aprovecho ahora este vídeo que él ha hecho para dar una cierta continuidad al tema de La Oreja Rota con este vídeo en el que vamos a ver quién es este personaje misterioso que aparece aquí en esta primera viñeta. Un personaje del que solo podemos especular, pero que ha generado infinidad de debates a lo largo de los años. Y de esto es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Hay un detalle en La Oreja Rota que algunos lectores pasan por alto, que es esta viñeta número 1. Sin embargo, a otros lectores les ha servido para generar infinidad de debates e infinidad de teorías. Porque aquí, en esta primera viñeta, antes incluso de que aparezca Tintín, Hergé dibuja a un hombre misterioso, oculto tras una columna, con un sombrero, con gabardina, con el cuello levantado y con una pipa. Y digo una pipa porque en esta versión coloreada parece que este personaje lo que tiene en la boca es un cigarrillo, pero si vamos a la versión original en blanco y negro, efectivamente vemos que lo que fuma este personaje es una pipa. Parece que esto puede ser una dialéctica que no nos lleva a ninguna parte, pero si lo recalco es porque creo que es un detalle importante, como vamos a ver más adelante. Este personaje, como vemos, apenas se le ve la cara, no se le menciona, pero parece que está espiando algo o que está espiando a alguien. Lo que es evidente es que genera un clima de misterio que se filtra en todas estas primeras viñetas de esta primera página. Quizá estemos ante el ladrón del famoso fetiche Arumbaya, o puede que sea alguien todavía más inquietante, o por el contrario, como defienden muchos lectores, no sea absolutamente nadie, simplemente un elemento de tensión que Hergé introduce para decirnos desde esta primera viñeta que vamos a estar ante una novela o ante una aventura policíaca y de misterio. En este vídeo, como digo, vamos a intentar investigar quién es este personaje, porque lo que parece un simple detalle se convierte en una escena tan ambigua como inquietante y fascinante que ha generado infinidad de teorías a lo largo de los años. Empecemos por los hechos. En esta primera viñeta de La Oreja Rota, Hergé nos muestra el escenario, el Museo Etnográfico de Bruselas. A la derecha, casi escondido, vemos a un hombre con gabardina, como decíamos antes, con sombrero, con el cuello levantado y con una pipa. No mira hacia el espectador, no mira hacia la puerta, simplemente está ahí semioculto como una sombra. No sabemos realmente quién es. Cuando el vigilante cierra el museo, vemos que este personaje está saliendo del museo por las escaleras y parece que efectivamente es el mismo personaje si vemos el sombrero, los pantalones y la gabardina. Creo que la elección de este personaje no es casual por parte de Hergé y quiere decirnos algo. Sin embargo, en la siguiente viñeta vemos como un personaje con una silueta muy parecida es quien comete el robo del fetiche Arumbaya. La resolución, por lo tanto, parece clara. Este personaje que vemos en esta primera viñeta es efectivamente la persona que comete el robo. Hasta ahí, caso cerrado y todo sencillo, pero hay, digamos, una contradicción o un enigma que nos plantea Hergé,
porque a la mañana siguiente, cuando Tintín está escuchando la radio, se dice que el ladrón se dejó encerrar dentro del museo y esperó hasta la apertura de las puertas de la mañana siguiente para salir. Por lo tanto, si este hombre salió cuando cerró el museo, ¿cómo pudo dejarse encerrar para robar el fetiche sin levantar ningún tipo de sospecha? Ahí está la primera contradicción o el primer enigma que nos plantea Hergé y que ha generado infinidad de teorías e infinidad de debates. Vamos a ver cuáles son estas teorías o estas principales teorías sobre quién es este personaje. La primera lectura es la más directa y quizá la más evidente. El personaje que aparece en esta primera viñeta efectivamente es el ladrón y lo vemos porque la silueta es muy parecida en ambos casos. Nos lo sitúa además en la primera viñeta del álbum, como hará más tarde en Las joyas de la Castafiore con la urraca, es decir, en la primera viñeta ya te dice en cierto modo la resolución. Por lo tanto, siguiendo este juego, que no sería nuevo en Hergé porque lo repetiría más adelante, podemos decir que este hombre es el ladrón. En el fondo, digamos que es algo así como, bueno, un truco de mago que Hergé se saca de la manga, que nos está presentando el escenario del crimen y nos está presentando al ladrón antes incluso de que aparezca el crimen, y en cierto modo lo deja todo cerrado ya desde esta primera viñeta, como en una muy buena novela policíaca. Sin embargo, esto no resuelve la contradicción que decíamos antes. Si el hombre ha salido, ¿cómo estaba dentro para robar el fetiche durante la noche? Por eso hay lectores que dicen que esto es una contradicción, otros dicen que Hergé juega con el tiempo, que realmente el hombre ha salido para después volver a entrar, pero también hay quien plantea que puede haber no un ladrón, sino dos ladrones, y esa sería la segunda teoría. Según esta segunda hipótesis, el hombre de la gabardina y el hombre barbudo que vemos también en esta primera viñeta serían cómplices del robo del museo. Si este primer personaje que hemos dicho de la columna es misterioso, también es bastante misterioso este otro hombre que está entrando en el museo, porque lo vemos que va con un disfraz, y si no con un disfraz, con una apariencia de disfraz, porque lleva una barba larga, gafas, sombrero, paraguas, maletín. Desde mi punto de vista, todo parece demasiado forzado en un único personaje. De hecho, yendo más allá, el disfraz o la apariencia de disfraz tendrá importancia también en esta obra, como veremos más adelante cuando van Tintín, Ramón y Alonso en el barco Ciudad de León, camino de Sudamérica. Vemos como Ramón y Alonso desconfían de ciertos personajes porque creen que es Tintín disfrazado. Efectivamente, Tintín va disfrazado en ese barco, pero no del personaje que ellos creen. Por lo tanto, este juego de disfraces también tendrá importancia en la obra. Juego de disfraces y juego de máscaras que están muy presentes también aquí en estas primeras viñetas, con estas máscaras precolombinas que vemos en el museo. Es un juego de lo oculto, lo real, la apariencia de disfraz, el misterio, y todo eso combina en esta primera viñeta. Según esta teoría, son dos cómplices, y estos dos cómplices serían los dos personajes que serían más plausibles que lo fueran. Por una parte, Rodrigo Tortilla, que es el cerebro de toda la trama, y Baltasar, que es el ejecutor, es la persona que realiza la copia del fetiche. Son las dos personas, por lo tanto, que sabemos que están directa o indirectamente relacionadas con el robo, y por lo tanto son las dos hipótesis más plausibles de, en el caso de que fueran dos los ladrones, que fueran efectivamente ellos dos los que forman esta dupla de la primera viñeta. Uno entra con un disfraz, el otro vigila afuera,
Más tarde uno se deja encerrar, el otro lo ayuda desde fuera y de esta manera cometen el crimen perfecto, el robo sin fisuras. Esta lectura encajaría desde mi punto de vista con ese tono más oscuro del álbum. La oreja rota es el álbum donde vemos más muertes, vemos asesinatos, vemos falsificaciones, vemos personajes moralmente muy ambiguos como el propio Tortilla, como Ramón y Alonso, y todo esto encaja en ese además estilo visual que en esta primera página vemos que tiene una atmósfera más de misterio, incluso tonos que son más, digamos que se acercan más a Edgar Pierre Jacobs, como vemos en algunas obras como Las 7 bolas de cristal, que al propio Hergé. Aquí, por ejemplo, en esta viñeta del robo del museo, estos claroscuros, estas caras también de personajes viendo el museo, genera esta atmósfera también de tensión y de oscuridad que rodeará también esta otra parte del álbum. Pero además, dentro de esta hipótesis de que Tortilla y Baltasar son estos dos personajes que vemos en la primera viñeta, desde mi punto de vista estaríamos dentro de otra genialidad de Hergé, porque Tortilla y Baltasar, como digo, son los dos personajes que disparan la aventura. Tortilla siendo el cerebro de la trama y provocando el robo del fetiche, y Baltasar porque el anuncio, la noticia de la muerte de Baltasar va a ser lo que ponga en marcha tanto a Tintín como a Ramón y Alonso. Por lo tanto, son los dos personajes más importantes, son los dos personajes que ponen la acción en movimiento, dos personajes que además mueren y que no sabemos cómo son físicamente, pero es posible que Hergé, en un juego de mago de nuevo, nos los haya presentado aquí en esta primera viñeta. Pero dentro de esta hipótesis de los cómplices, ¿qué pasaría si Baltasar fuera un simple escultor pero que no intervino en el robo del museo? ¿Podría tener Tortilla otro cómplice? Y si fuera este cómplice, otro cómplice, ¿quién podría ser? Los nombres que quizás son más plausibles serían los otros dos villanos de la obra, Ramón Bada y Alonso Pérez. Y esta teoría se apoya en esta viñeta que vemos en la página 7, en la que Ramón está hablando supuestamente con su amigo Alonso, que sabemos que es un personaje bajito, un personaje corpulento y que siempre vemos con gorra. Sin embargo, esta persona misteriosa que se esconde en esta viñeta detrás del periódico es más alto que el propio Ramón. Y además lleva un sombrero que podría ser perfectamente el sombrero que lleva el hombre de la columna. Por lo tanto, nos está aquí diciendo Hergé que Ramón no está hablando directamente con Alonso, es con alguien que está oculto, por lo tanto también es un misterio y físicamente se parece mucho más al hombre de la columna que a su amigo Alonso Pérez. ¿Quiere decir esto que todos estaban compinchados y que este personaje misterioso trabajaba codo con Alonso Pérez y Ramón Bada? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, aunque creo que es una duda bastante razonable, creo que es poco probable, ya que vemos a lo largo de la aventura que Ramón y Alonso sí tenían conocimiento de Tortilla, sí lo conocían, tenían conocimiento por un papel que consiguen en un barco, en un viaje con él, que saben algo sobre un diamante, pero no tienen muy claro qué es lo que tiene relación con ese diamante, y es solo cuando ven el robo del fetiche cuando empiezan a atar cabos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aunque esta duda es plausible, creo que no se sostiene el hecho de que el robo lo hayan cometido Tortilla junto con Ramón y con Alonso. Hay también una tercera teoría que es quizá que esta figura sea simplemente una presencia simbólica, que no sea nadie en concreto, que simplemente sea una sombra que observa el museo, que observa la escena y que el autor introduce para generar
esa tensión y decirnos desde la primera viñeta que va a ocurrir algo. Por lo tanto, estaríamos no ante un personaje concreto, sino ante una idea, ante un símbolo, ante simplemente un elemento que lo que quiere es introducir tensión a la escena. Por lo tanto, tenemos tres teorías. El primero es el hombre de la columna es el ladrón. Una segunda teoría, que son dos los ladrones y que uno de ellos es este personaje que aparece en la columna. Y una tercera teoría que diría que efectivamente este personaje simplemente es un juego narrativo y es un elemento de generación de tensión en la aventura, más allá de que sea uno u otro personaje. Hasta ahora hemos visto cuál podría ser el rol que juega este personaje que aparece oculto, pero no exactamente quién es esta persona. Porque además el Ye no nos da su nombre, pero en las páginas siguientes de La Oreja Rota vemos como hay dos nombres, como decíamos antes, que empiezan a emerger como posibles ladrones, que son Tortilla y como son Baltasar. Los dos podrían estar vinculados al robo del fetiche. Claramente Tortilla lo está, y los dos podrían ser, al menos en apariencia, ese hombre que se esconde tras la columna, tanto si había un ladrón como si había dos, porque en el caso de que hubiera dos, ¿qué papel juega Tortilla y qué papel juega Baltasar? ¿O qué papel juega ese otro personaje que pueda servir de cómplice a Tortilla? Vemos que todo se enreda todavía más. A la hora de ponerle un nombre a esta persona que se esconde tras la columna, la primera teoría es quizá la más sencilla, es Rodrigo Tortilla, que además es el cerebro de toda la trama y el que está detrás del robo del fetiche. Es Rodrigo Tortilla, bien porque actúa en solitario, entrando más tarde en el museo para llevar a cabo el robo, o bien trabajando con un cómplice que se queda dentro. Eso digamos que cuadraría con el mensaje de la radio. Trabaja con un cómplice que queda dentro y Rodrigo Tortilla, que es este hombre que está fuera, más tarde entra a llevar a cabo el robo. Esta teoría digo que es tentadora porque da coherencia a este relato de la radio. Más tarde huye con el fetiche y más adelante en este barco Ciudad de León, camino de Sudamérica, es encontrado y es asesinado por Ramón y por Alonso. Pero si este hombre de la columna es Rodrigo Tortilla, necesariamente tendría que tener un cómplice dentro que le facilite el acceso. ¿Quién sería este cómplice? La mayoría de lecturas dicen que efectivamente este personaje misterioso de la primera viñeta, con barba, con gafas, etc., sería su cómplice, y que su cómplice sería nada más y nada menos que el cónsul de Moldavia que vemos también en el loto azul. Esa teoría se apoya simplemente en el aspecto de ambos personajes y quizá porque son dos historias correlativas. El loto azul es la quinta obra, La Oreja Rota la sexta obra, y quizá todavía tenemos el recuerdo de este personaje y como se parecen por la barba, pues muchos lectores piensan que puede ser cómplice Tortilla del cónsul de Moldavia, aunque desde mi punto de vista es una teoría poco probable porque en ningún momento a lo largo de la aventura volvemos a tener ninguna referencia sobre este personaje y tampoco parece que sean personajes Tortilla y Moldavia que en algún momento se hayan podido encontrar, porque digamos que son historias muy diferentes uno del otro. Por lo tanto, creo que es poco probable esta teoría, aunque esto no elimina lo que estamos diciendo en esta primera hipótesis, que el hombre de la columna efectivamente es Rodrigo Tortilla. Hay otra posibilidad, que este hombre de la columna sea el escultor Baltasar, el artista encargado de reproducir el fetiche que trabaja pues como cómplice de Rodrigo Tortilla. Más tarde aparece muerto, es asesinado por el propio Rodrigo Tortilla y vamos a ver cuál es la descripción que la portera hace de él. La portera lo describe con palabras que parecen encajar con el hombre misterioso. Lo describe siempre con una pipa en la boca,
con su eterno traje de pana y un gran sombrero. La pipa y el sombrero ya estaban en esta primera viñeta, por eso antes hacía hincapié a que en la versión en blanco y negro este personaje aparece representado con una pipa, que es efectivamente lo que fuma Baltasar, que lejos de esa imagen bohemia que podemos tener del artista, pintor, escultor, la portera nos lo representa como un hombre elegante que viste con traje, que lleva sombrero y que fuma en pipa. Por lo tanto, esta descripción de la portera sí que encaja bastante con este personaje que vemos en esta viñeta. Si el hombre de la gabardina fuera Baltasar, la primera viñeta no solo sería un preámbulo, sino que podríamos decir que es un prólogo negro. Ese artista perdido entre las sombras aquí en esta esquina de la viñeta, que sin saberlo está prácticamente presenciando su propio final, porque después de este robo él será asesinado para que no pueda en ningún momento delatar al propio Tortilla. Segunda hipótesis, este hombre es Baltasar. La tercera hipótesis pues enlaza con la que decíamos al inicio. No es nadie al que le podamos poner un nombre, no hay nadie al que le podamos atribuir una identidad, porque simplemente es un elemento de generación de tensión que introduce Hergé para generar precisamente eso, esa atmósfera de misterio y de novela policíaca, que es lo que vamos a ver a partir de ese momento. Hasta aquí un poco las hipótesis y las teorías que defienden qué personaje es este que vemos aquí escondido, pero desde mi punto de vista, sea quien sea ese hombre, porque nunca lo podremos saber, no hay ningún documento en el que Hergé haya dejado escrito quién es este personaje, tampoco tenemos a Hergé para preguntarle en quién estaba pensando, pero desde mi punto de vista lo importante ya no es tanto su identidad, sino lo que representa, porque Hergé solo con esta imagen ya nos estaba enseñando el robo sin mostrarlo, nos está enseñando al culpable sin nombrarlo y está generando esa inquietud casi de novela negra que contrasta con la supuesta claridad de su estilo. En una sola página plantea además Hergé los temas fundamentales de todo el álbum. Nos está planteando el misterio, lo falso, lo verdadero, la copia y el original, incluso la máscara y la ocultación, y eso se ve claramente aquí ya en esta primera viñeta. Por eso esa figura anónima tras la columna es, desde mi punto de vista, mucho más que un simple sospechoso, es la sombra de todo el relato y es el propio disparador que activa el misterio de toda la trama. Quizá nunca sepamos quién es realmente este hombre. Tal vez Hergé solamente quería que desconfiáramos desde el primer momento de lo que íbamos a ver, que supiéramos que algo importante estaba a punto de ocurrir en ese espacio, en ese museo, y cualquiera de los personajes que pasean por estas salas podrían ser sospechosos de algo, que supiéramos que en La Oreja Rota el misterio no está tanto en el fetiche, sino en nuestra mirada. ¿Y tú, después de todo lo que hemos visto, quién crees que es el ladrón del fetiche? Y lo más importante, ¿quién crees que es este hombre misterioso que está aquí oculto en esta primera viñeta? ¿Crees que es Tortilla? ¿Crees que es Baltasar? ¿Crees que es un simple elemento de misterio? Me encantará conocer tu teoría y leerte en los comentarios de este vídeo. Y nada más, hasta aquí mi visión sobre esta primera viñeta. Si te ha gustado el vídeo, darle a like porque me ayuda bastante a que este contenido llegue a más gente. Y si te gustan estos vídeos, considera suscribirte porque eso me ayuda mucho a que este canal siga creciendo. Nada más y hasta la próxima.